Hola a todos. Seguimos en nuestra serie en el libro de Romanos, lo correcto o la justicia de Dios revelada. Y hemos estado mirando, comenzamos la semana pasada a mirar la discusión que tiene Pablo de la salvación que tenemos en Cristo. Al describir el Evangelio, habla de la salvación que tenemos en Cristo y está tratando en este primer capítulo de esta sección, el capítulo 6 de Romanos, está hablando de cosas que los gentiles tal vez enfrentasen en su comienzo de entender el Evangelio, cosas que tal vez entendiesen mal y que son cosas que podrían robarles del tipo de beneficio del Evangelio que debieran tener, de la salvación que Cristo quiere realizar en sus vidas. Y la primera porción de eso lo vimos la semana pasada, la idea de que como estamos viviendo bajo gracia y como cuanto más abunda el pecado, más sobreabunda la gracia, entonces una forma de malentender el Evangelio es que entonces el pecado da igual, peco más para que haya más gracia todavía por parte de Dios. Y eso miramos la semana pasada, como Pablo dice, no, eso no es porque el pecado solamente nos lleva a la muerte y no queremos la muerte, lo que queremos es la vida que Dios nos quiere ofrecer, queremos elegir la vida, no la muerte, y elegir pecado es elegir muerte. Por eso no debemos entender el Evangelio como una excusa para cometer pecado, una validación para el pecado. Y hoy va a seguir Pablo hablando de otra posible forma en que una persona, especialmente una persona no judía, que había vivido una vida de pagano, una vida de hacer cualquier cosa en cualquier momento, sin ningún tipo de estándar moral específico, pues que estas personas tal vez enfrenten estas tentaciones de vivir la vida cristiana sin realmente efectuar ningún cambio, permitir que Dios haga ningún cambio en la vida de la persona. He titulado el sermón hoy Escogiendo un amo, y estamos en Romanos capítulo 6, versículos del 15 al 23. Estamos terminando el capítulo. Así que vamos a comenzar a leer y ver qué es lo que Pablo tiene que decir aquí. Versículos 15 y 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien para obedecerle como esclavos, sois esclavos del que obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Entonces Pablo aquí plantea una pregunta, una forma en que la gente puede oír lo que él está diciendo, porque acaba de decir que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y muchos, incluso cristianos hoy en día, a veces citan eso automáticamente para justificar pecado. Alguien les dice, no debes estar haciendo eso, eso es un pecado. Y la respuesta es, bueno, ¿qué más da? Yo estoy bajo la ley, no, bajo la gracia, no bajo la ley, así que no me vengas con leyes de lo que no puedo hacer. Hay personas que dicen ser cristianas, que pretenden usar ese argumento, y Pablo mismo aquí pone en palabras este argumento. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo responde rotundamente, de ninguna manera. Y te darás cuenta, Pablo, en cualquier momento, si le preguntas, ¿pecaremos? Y puedes seguir esa pregunta con el desarrollo que tú quieras. ¿Pecaremos porque esto o aquello o lo otro? La respuesta de Pablo siempre va a ser la misma. ¡De ninguna manera! El pecado es lo que queremos dejar atrás. Nunca hay motivo para decir vamos a pecar. Nunca hay un buen motivo para pecar. Y Pablo dice, de ninguna manera. Y como si estamos en el Evangelio, tenemos que interiorizar esa realidad de que para nosotros el pecado es aquello que no queremos. Rechazarlo. Darle la espalda. De ninguna manera. Y Pablo en este pasaje va a hacer una comparación. En el pasaje anterior habló de muerte y vida. Aquí va a hablar de servir a un amo. Y va a hablar de que hay realmente dos amos que podemos servir en la vida. Y tenemos que escoger a cuál de los dos vamos a servir. Y las consecuencias de servir uno o de servir el otro son muy diferentes. Dice, ¿no sabéis que cuando os ofrecéis a alguien para obedecerle como esclavos, sois esclavos del que obedecéis? Esto es lo que dice Pablo, si te ofreces a alguien
te rindes ante alguien, te vendes a alguien para obedecerle, entonces aquella persona a la que obedeces, tú eres esclavo de esa persona. Te has vendido a esa persona es tu amo y tú le perteneces, eres su esclavo. Y Pablo dice, lo que me estás hablando de vamos a pecar, Pablo está diciendo, ¿sabes que si obedeces al pecado, estás diciendo soy esclavo del pecado? Estoy aceptando el señorío del pecado sobre mi vida, estoy aceptando el pecado como amo de mi vida y que él reine y domine y haga lo que él quiera con mi vida. Y el resultado de eso es muerte. El pecado nunca hace nada bueno. Y la muerte es mucho más que la muerte física, aunque hay veces que el pecado lleva directamente a una muerte física. A veces uno hace algo malo y la consecuencia inmediata de eso es que alguien pierde la vida. Pero hay muchas formas en las cuales el pecado puede causar muerte. ¿No causa el pecado la muerte de la inocencia? ¿De la esperanza? ¿De la fe? ¿No consigue el pecado matar la intimidad entre dos personas que se aman? Es una realidad que el pecado conlleva muerte, muerte de 1000 maneras. El pecado no lleva otra cosa que muerte. O tenemos otra opción. Podemos ofrecernos como esclavos a la obediencia para justicia. Y aquí, si seguimos desarrollando el pasaje, está claro que Pablo aquí habla de obediencia a Dios. O podemos rendirnos, en vez del pecado, rendirnos a obedecer a Dios. Y el resultado de esa obediencia a Dios es justicia, esta palabra, dikaiosune, que quiere decir lo correcto, lo que es correcto, no incorrecto, lo que es como debiera ser, el beneficio final de lo que sacamos obedeciendo a Dios es que Dios hace correcto lo que es incorrecto. En lugar de muerte, en lugar de destrucción, en lugar de devastación y pérdida, hay cosas que estaban muertas, que ahora están vivas, cosas que estaban torcidas, que ahora están enderezadas, cosas que estaban rotas, que ahora han sido sanadas. Porque Dios ha hecho correcto lo que estaba incorrecto. Tengo una pregunta. Aunque somos libres en Cristo de la ley, el pecado sigue siendo un amo cruel que solo nos da destrucción y muerte. ¿Qué ejemplos has observado en tu propia vida de esta verdad? ¿De qué formas has visto que obedecer a Dios es mejor? Seguimos, los versículos 17 a la primera mitad del 19. Pero gracias a Dios, porque aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual os habéis entregado. Y una vez libertados del pecado, habéis sido hechos esclavos de la justicia. Os hablo en términos humanos, a causa de la debilidad de vuestra carne. Pablo dice, sí, es cierto, antes éramos esclavos del pecado y no teníamos elección. El pecado gobernaba sobre nosotros y no teníamos otra opción. Pero gracias a Dios, porque antes eso es lo que eras un esclavo del pecado, pero ahora por Cristo se nos ha ofrecido la opción de obedecer a un amo diferente. Hemos obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza. Así es como está describiendo Pablo el Evangelio, es una forma de enseñanza. Y la hemos obedecido de corazón. Cuando lees en la Biblia algo de corazón, no estamos hablando en el sentido moderno de cosas de emoción y de romanticismo y ese tipo de cosas. Para eso en la antigüedad hablaban de las entrañas. Ahí es donde residía la emoción. Pero para la persona antigua el corazón era el centro de la voluntad, como el centro de quién eres tú y a qué te dedicas y la cosa básica de quién eres tú, de corazón, de verdad, desde lo más profundo de tu ser. Has obedecido esta forma de enseñanza. Y Pablo describe el Evangelio como una forma de enseñanza a la cual hemos sido entregados, encomendados.
Me encanta esa imagen, como que el Evangelio es un tutor o un guardián a cuyo cuidado hemos sido encomendados, y Él se ocupa de instruirnos y guardarnos y protegernos y enseñarnos para bien. ¿Sabes? El Evangelio, a veces hay gente que lo simplifica demasiado, lo quieren reducir a 4 leyes espirituales, a un folletito que puedes leer en 3 minutos. Pero el Evangelio es profundo. La realidad de lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Él está haciendo en nosotros por medio de Cristo Jesús es algo que vamos a gastar la vida entera en descifrar. Es algo profundo y amplio. Es una forma de enseñanza a la cual hemos sido encomendados y ya podemos obedecer algo diferente por Cristo. Eso es lo maravilloso del Evangelio, que ya no estamos en la esclavitud del pecado. Ahora podemos obedecer una forma de enseñanza nueva que nos lleva a vida. Una vez libertados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia, de lo correcto, de lo que es como debiera ser. Pablo explica de una forma inmediata, ser libre de uno te hace esclavo del otro. No existe libertad de ambos. O somos esclavos de Dios o somos esclavos del pecado. No hay punto medio, no hay opción C, no hay tercera posibilidad. Y Pablo aquí dice algo curioso, os hablo en términos humanos, a causa de la debilidad de vuestra carne. Para Pablo, carne era una forma de hablar de lo que nosotros somos si quitamos a Dios. Todo lo que somos sin Dios y las capacidades hasta dónde llegamos por nuestras propias fuerzas. Para Pablo eso es lo que representa carne. Entonces dice, si miro la capacidad que tenéis básica en vosotros mismos, entiendo que tal vez yo pudiera hablar del Evangelio y la salvación que Cristo efectúa en nosotros en términos muy esotéricos y espirituales y muy filosóficos, pero tal vez no todos me entendiesen correctamente. Así que les hablo en términos que aún en la forma más básica de su vida ustedes van a entender. Y quizá Pablo está dando a entender aquí que esta analogía de esclavitud quizá no refleja perfectamente las realidades que él está describiendo aquí, pero sí es una forma muy útil de entenderlo. Y los romanos entendían la esclavitud. Dicen que en la antigüedad, en el tiempo de Pablo, pudiera ser que incluso entre un 35 y un 40% de la población de Roma eran esclavos. Si pasaba un desastre y perdías todo tu dinero, la forma de hacer bancarrota en la antigüedad era venderte como un esclavo, y así tenías para comer y dónde vivir, y así sobrevivías. Y había muchos esclavos, y cuando Pablo habla de ser esclavo de un amo o de otro, y habla de lo que un amo da y lo que otro amo da, los romanos entendían eso perfectamente. Y ellos sabían que hay una tremenda diferencia entre ser esclavo de un amo cruel y déspota y tiránico y ser esclavo de un amo noble y bondadoso y justo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Vamos a pensar en nuestras vidas en términos de a qué servimos. ¿Servimos a Dios para ser libres del pecado? Y esta es la maravilla que el Evangelio nos proporciona, es la capacidad de escoger una opción diferente al pecado. Dios nos ha abierto algo totalmente nuevo. No tenemos que vivir bajo el dominio del pecado, podemos ser esclavos de la justicia, esclavos de lo que es correcto, de lo que es como debiera ser. Tengo una pregunta de estos versículos. Pablo describe el Evangelio como una forma de enseñanza a la cual hemos sido encomendados. ¿Cómo ha sido algo bueno en tu vida el vivir bajo la tutela del Evangelio? Y vamos a terminar de leer los versículos 19b al 23. Porque así como presentasteis vuestros miembros como esclavos a la suciedad y a la iniquidad cada vez mayor, así presentad ahora vuestros miembros como esclavos a la justicia para la santidad. Porque cuando erais esclavos del pecado, estabais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué recompensa, pues, teníais entonces por aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora, libres del pecado
y hechos esclavos de Dios, tenéis como vuestra recompensa la santificación y al fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo ha hablado de esta realidad anterior que teníamos, esclavos del pecado, de cómo Cristo nos ha permitido salir de esa esclavitud y ser esclavos de la justicia, esclavos de Dios, y quiere ayudarles a pensar cómo es ahora vivir al otro lado de eso. ¿Y por qué viviendo al otro lado de eso ya no queremos seguir pecando como antes? Antes presentábamos nuestros miembros como esclavos a la suciedad, a lo que no era bueno, a lo que era impuro, incorrecto, sucio. Y a la iniquidad cada vez mayor, iniquidad que nada más que lleva a más iniquidad. Y ese es el proceso que vivíamos antes de Cristo. El pecado va endureciendo nuestros corazones, de forma que las justificaciones que nos damos a nosotros mismos para nuestros pecados se cristalizan, se endurecen y cada vez tenemos una conciencia más insensible. Cada vez aceptamos más las maldades que vivimos en nuestra vida y cada vez cosas como inocencia y pureza y justicia cada vez son menos y menos fuertes en nuestras vidas. Ese era el proceso antes, cuando adorábamos, presentábamos nuestros miembros al pecado en adoración para servirle como nuestro Dios. Bueno, si hacías eso antes, ahora hazlo, pero para con Dios. Presentad ahora vuestros miembros como esclavos a la justicia, a lo que es correcto, para la santidad. Y en vez de iniquidad, que cada vez se va haciendo más, el resultado de presentarnos como esclavos a lo que es correcto es santidad. Nota que Pablo describe la santidad como un proceso. Aquí vamos creciendo en esta santidad, en ser apartados para Dios, de pertenecerle plenamente a Dios. Miremos cómo era nuestra vida antes. Cuando éramos esclavos del pecado, estábamos libres en cuanto a la justicia, libres, ¿no? Y así es la vida. Antes de Cristo, cuando éramos esclavos del pecado y no veíamos otra opción, pensábamos que eso era lo único que íbamos a tener en nuestras vidas. Cosas como perfección, santidad, justicia, de ser hechos completamente correctos y justos como Dios. Esas cosas para nosotros eran sueños infantiles, eran cosas imposibles, eran cuentos de hadas. Piensa, cuando la gente dice, solo soy humano, ¿qué están diciendo? Soy un ser creado, el único ser en toda la creación creado a la misma imagen y semejanza de Dios, un ser creado para gloria y santidad, para vida eterna, para gobernar sobre toda la creación, junto con Dios mismo. ¿La gente quiere decir eso cuando dice solo soy humano? No. La gente dice solo soy humano para decir no esperes perfección de mí, no esperes algo glorioso de mí. No hay nada impresionante en cuanto a mí. Y ese es el tipo de iniquidad cada vez mayor, un sentido de desesperación, de abandonar esperanzas. No vamos a salir de esta. Estábamos libres de la justicia porque ni siquiera pensábamos que la justicia fuese una opción. Vaya libertad, ¿no? Libres de la esperanza, libres de la vida, libres de todo lo bueno. Sí, cuando éramos esclavos del pecado éramos libres de todo eso. Y hay gente que piensa que el pecado es libertad, que cuanto más pecamos, más libres somos, y no se dan cuenta de que el pecado nos ata en cadenas que destruyen y destrozan nuestras vidas. Y no somos libres, lo único de lo que somos libres cuando nos entregamos al pecado es de la justicia. Es de lo bueno.
Pablo dice, piensa un poco cómo vivías antes. ¿Qué recompensa, pues, teníais entonces por aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Ahora que Cristo es parte de tu vida, ahora que has entendido una nueva forma de vivir, miras atrás a eso y te duele. Las cosas que hacías antes, te da vergüenza, porque reconoces que la vida debe y puede ser mucho mejor que eso. ¿Cuál era tu recompensa? ¿Cuál era el fruto que cosechabas de todo lo que hacías como esclavo del pecado? El fruto de tus labores era cosas de las cuales ahora te avergüenzas. ¿Para qué seguir pecando? Si no hay nada ahí que nos guste ya. ¿Para qué seguir en ello? Y el fin de ellas es muerte, destrucción, devastación. Pero ahora, en Cristo, somos libres del pecado. Libres del pecado y esclavos de Dios. Esa es la opción. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Dios. Y ser esclavo de Dios nos hace libres del pecado. Ya no estamos bajo su poder. Él ya no manda. Nuestra recompensa es santificación, este proceso de ser apartados para Dios. Y cada área de nuestra vida que rendimos a Él en obediencia, donde Él entra y su justicia se hace una realidad en nosotros, es un área más en la que la santidad de Dios ha crecido en nosotros. Ese es el proceso al que nos dedicamos ahora. Eso es la vida ahora. Cada vez más santidad, más justicia. Y el pecado ya no manda. Pablo resume lo que ha estado diciendo. Porque la paga del pecado es muerte. Esto es lo que hace el pecado. Él paga, paga salarios. Esta palabra paga es esa idea de salario, de lo que uno le paga a uno por un trabajo hecho. Y así es como funciona el pecado, bajo mérito. Tú mereces una cosa, te lo has ganado, y como te lo has ganado, te pago y te doy lo que tú te has ganado. Y lo que te has ganado con tu pecado es muerte, destrucción, devastación de todo lo bueno. Y en un sentido final y eterno, muerte eterna. Pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nos rendimos a Jesús como Mesías, como Cristo, como el Rey prometido de Dios, cuando nos rendimos a Él como nuestro Señor, el que manda sobre nosotros, y nos rendimos a Él en obediencia, entonces recibimos de Dios don de vida eterna. Es curioso, el pecado da salarios. Dios da regalos. Porque el pecado se basa en mérito, y por eso el pecado hace tan gran uso de la ley de Dios, porque la ley dice esto y esto y esto es lo que tienes que hacer y no hacer, y si no lo haces has incumplido las normas de Dios y eres culpable. Así que el pecado se aferra de eso para justificar aún más su capacidad de destruir y matarnos. Pero Dios no opera de esa forma. Dios no da salarios, Dios no da pagas. Con Dios no hay mérito. Con Dios hay gracia. Y con la gracia no hay normas. No hay cosas que tienes que hacer y si haces esto, obtienes esto, o si no lo haces, te pasa esto. No opera de esa forma. La gracia opera por su propia norma. Independientemente de lo que tú hayas hecho o no hecho, la gracia es algo que está en el lado del que da la gracia. No es algo que tú te ganes. Así que Dios no paga salarios. No hay méritos. Y si piensas que el caminar cristiano opera de esa forma, que tú tienes que ganarte favores de Dios, haciendo cosas y sacrificios para que Dios te haga cosas buenas, no has entendido el Evangelio de Cristo. Dios no da salario. Dios da regalos y los da basado en gracia, cuando nos rendimos a Él en fe. Y esa fe se ve en obediencia, en seguir lo que Él nos va diciendo y rendirnos a que Él vaya cambiando nuestros corazones y transformando nuestras almas y mentes, rechazando el pecado y aferrándonos a Dios y a su justicia. Entonces Dios da regalos.
Da como regalo justicia, el ser hecho correcto. Da como regalo santidad, el ser apartado y pertenecerle a Dios. Y la santidad está muy ligada a la idea de la esclavitud. Cuando Cristo murió en la cruz con su sangre, pagó por nosotros para comprarnos del pecado. Y ya no le pertenecemos al pecado porque Cristo pagó todo el precio necesario para comprarnos, para que fuésemos suyos. Y la santidad es de ser apartado para Dios. Es el proceso en el cual Él se hace completo amo de nosotros. Y este amo da regalos. Justicia, santidad, vida eterna. Tengo una última pregunta. El vivir humano es un acto de adoración. ¿Elevamos todo lo que tenemos al pecado o a Dios en adoración? Según Pablo, ¿qué ganamos por servir al pecado? ¿Y qué ganamos por servir a Dios? Bueno, ya hemos llegado al final de este pasaje. En realidad hay cosas en la vida que solo hay dos opciones, son binarias. Es un 0 o un 1, no hay otra opción. Y yo qué sé, mojado o seco, muerto o vivo. Hay cosas así en la vida. Y una cosa fundamental de la existencia humana es que hay dos opciones en cuanto a qué vamos a servir. ¿Vamos a servir a Dios o vamos a servir al pecado? Y no hay tercera opción. Y es una mentira pensar que puedo servir, no voy a servir ni a Dios ni al pecado, voy a servirme a mí mismo, voy a hacer lo que yo quiera. Pues ¿sabes qué? El pecado, esa es la definición del pecado. El servirte a ti mismo o el servir a cualquier cosa que no sea Dios. Así que puedes llamarlo lo que quieras, pero en realidad estás esclavizado al pecado si esa es tu forma de vida. La otra opción es ser esclavo de Dios. Solo hay esas dos opciones. Y lo bueno del Evangelio, de las buenas noticias de Jesús, es que antes no teníamos opción. Nacimos esclavos del pecado y ya no había forma de salir de eso. Entramos ya en un mundo que hiciéramos lo que hiciéramos, íbamos a acabar cayendo en el pecado, porque así es la naturaleza del mundo en que vivimos y la debilidad del ser humano ahora. Todos caemos. No teníamos opción, pero Cristo vino para ofrecernos la opción de salir de eso. Y ya no servir al pecado para la muerte, sino servir a Dios para vida. Eso es lo que tenemos en Cristo. Mi oración para ti hoy es que tú rechaces el pecado y su dominio sobre tu vida que destruye y mata todo. Y que te rindas en fe a Jesús como Señor, como Salvador, y permitas en obediencia a Dios que Él sea tu amo y que Él traiga su justicia a tu vida, su santidad a tu vida, su vida eterna a ti. Que Dios te bendiga.